Bueno, nosotros somos el equipo de Fibras de Oro Verde. El primer tema es constitución política. Siguiente, por favor. Bueno, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como anteriormente lo habíamos mencionado, es la máxima ley que rige al país. Y bueno, dentro de legislación aduanera, ¿para qué nos va a servir? Bueno, pues nos ayuda mucho ya que dicta las bases del comercio exterior de nuestro país, va a proponer los límites entre los estados, eso nos va a ayudar mucho con el comercio local. Pues también establece las obligaciones del presidente, esto no, como por ejemplo, más bien, cuando se celebra un tratado internacional y el presidente debe estar presente pues, para como extender la confiabilidad del tratado. También se va a atribuir la dirección de los tratados internacionales, nos va a proporcionar las medidas prohibitivas y restrictivas pues, para beneficio del país, nos va a proponer el libre comercio y va a proteger la industria internacional más bien. Y bueno, siguiente tema es tratados internacionales. Los tratados internacionales son parte de las relaciones internacionales, es decir, pues todos los países deben pues regular su convivencia bueno, regulando derechos humanos, economía, todas las operaciones de comercio exterior, etcétera. México pertenece a varios tratados, algunos de ellos son 12 tratados de libre comercio, que son más de 40 países que hacen un tratado con México para regular los aranceles, trámites aduaneros, temas aduaneros, etcétera. Otros 30 acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones y 9 acuerdos de comercio. El siguiente tema es el Código Fiscal. El Código Fiscal de la Federación es un conjunto de normas y procedimientos para la obtención de ingresos fiscales. En este se establece la obligación a contribuir al gasto público e infracciones, sanciones y medios pues, de defensa. El principal objetivo del Código Fiscal de la Federación es determinar pues, las contribuciones, obligaciones de los mexicanas y mexicanos contribuyentes deben cumplir en relación con los impuestos federales. Y bueno, ¿para qué nos va a servir? Pues nos va a servir para cumplir con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y nos va a ayudar también para que pues no incurramos en alguna injusticia, en alguna infracción o delito. El siguiente tema es la ley aduanera. Y bueno, la ley aduanera tiene como objeto regular a quienes introducen mercancías al territorio nacional y también a quien lo extraen del mismo, ya sean pues sus propietarios poseedores, destinatarios, remitentes, agentes aduanales, cualquiera que pues tenga intervención en la introducción, extracción, custodia, almacenaje, manejo y tenencia pues, de las mismas. Y bueno, los objetivos fundamentales de esta ley, ¿cuáles son? Pues es proporcionar seguridad jurídica, promover la inversión y las exportaciones y cumplir con los compromisos internacionales. Sería todo por mi parte. El siguiente tema es la Ley de Comercio Exterior. Esta fue publicada el 27 de junio de 1993 y se estructura en 9 títulos. Su objetivo es promover el comercio exterior e incrementar la competitividad de la economía nacional. Dentro de algunos títulos está el origen de las mercancías, en donde los importadores deben comprobar el origen en tiempo y forma ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Las medidas de regulación y restricción arancelarias. En la exportación se asegura el abasto de los productos destinados al consumo básico y en la importación cuando se requieran de modo temporal para corregir los desequilibrios en balanzas de pagos. Después siguen las infracciones, sanciones y recursos. Aquí corresponde a la Secretaría sancionar la falsificación, omisión o alteración de datos o documentos con intención fraudulenta o por negligencia grave en la materia de comprobación de origen, permisos previos, con una multa equivalente a 2 tantos del valor de la mercancía exportada o importada. Siguiente, por favor. Después sigue la LIGE y tarifa. Esta fue fundada el 18 de junio del 2007.
Esta ley nos dice que todas las mercancías que ingresen o salgan del país están sujetas al pago de impuestos y en su caso al cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias, las cuales se verifican en su fracción arancelaria. La tarifa se compone de una nomenclatura o un código de sistema armonizado. Esta nomenclatura se clasifica de todas las mercancías que se ubican en un código de identificación universal a 6 dígitos y a efecto de aplicarle el impuesto de importación o exportación, además de que cada país adiciona 2 dígitos más que identifican el arancel y requisitos para ingresar o salir del país. Siguiente, por favor. Después siguen las reglas de carácter general en materia de comercio exterior. El valor de la aduana de las mercancías se determina considerando el precio pagado más el gasto. La boleta aduanal es un documento oficial para la determinación y pago de las contribuciones. Y los medios de seguridad, aquí entran los candados oficiales. Si el candado es rojo, la mercancía se destina a algún régimen aduanero de tránsito interno, internacional o depósito fiscal. Si es verde, se destina a algún régimen aduanero distinto a los previos en la fracción anterior. Y en las aduanas fronterizas, los candados se colocan con anterioridad a la introducción del vehículo o del territorio nacional. Las importaciones y exportaciones definitivas. En la introducción de mercancías por tráfico terrestre se deben declarar el tipo de contenedor y el vehículo de autotransporte. Siguiente, por favor. El reglamento interior del SAT. Aquí su finalidad es brindar mayor calidad e eficiencia en todos los servicios, todo ello con el propósito de mantener un orden. Dentro de la Administración General de Aduanas se ordena y realiza la inspección y vigilancia permanente en el manejo, transporte o tenencia de las mercancías en los recintos fiscales o fiscalizados. Y en la administración y subadministración de aduanas se ejercen las siguientes facultades. La primera es participar con otras autoridades en la prevención de ilícitos en las aduanas y la segunda es coadyuvar en la vigilancia del cumplimiento de obligaciones de las personas autorizadas en la ley aduanera y de los dictaminadores aduaneros, así como la integración del expediente respectivo. Historia de la aduana. Como sabemos, el comercio es una de las actividades más antiguas que existen entre las civilizaciones. Las aduanas se crearon como un medio de controlar la entrada y salida de las mercancías y para la recaudación de fondos. En México, en 1551, se inicia la construcción de las primeras instalaciones portuarias en Veracruz y el 30 de diciembre de 1981 se dan a conocer por primera vez los regímenes aduaneros que conocemos actualmente. Siguiente tema. Tipo de aduana. Las aduanas son instituciones encargadas de vigilar y fiscalizar el paso de las mercancías por las fronteras, puertos y aeropuertos del país. Existen 3 tipos de aduanas: las aduanas fronterizas, las cuales son 19 y se encuentran en frontera norte y 2 en frontera sur. Las aduanas marítimas son 17 y se encuentran en las zonas portuarias. Y las aduanas interiores, las cuales son 11 y se encuentran cerca de centros de producción y distribución. En total tenemos 49 aduanas en el territorio nacional. Siguiente tema, por favor. Despacho aduanero. Estos son los procedimientos que se siguen para poder desorganizar las mercancías que vienen del comercio exterior. Estas se dependen del régimen aduanero, el origen de la mercancía y su correcta clasificación arancelaria. Estos procedimientos deben ser seguidos por las autoridades aduaneras y quienes introduzcan o extraigan mercancía del territorio nacional. Algunos agentes que intervienen dentro del procedimiento de despacho aduanero son los importadores, la aduana, el agente aduanero el agente o apoderado aduanal, el recinto fiscalizado, los bancos, los prevalidadores y el dictaminador aduanero. Siguiente, por favor. Los regímenes aduaneros. Existen 6 tipos de regímenes aduaneros, que son el régimen definitivo, el cual se divide en 2, el de importación y el de exportación. El de importación se refiere a toda la entrada de mercancías de procedencia extranjera que permanezcan en el territorio por tiempo indefinido. Y la exportación es la salida de mercancías del territorio nacional para permanecer en el extranjero por tiempo indefinido. El régimen temporal también se divide en importación y exportación. El de importación es la entrada de mercancías al país por tiempo limitado y con una finalidad específica. El de exportación es la salida de mercancías para permanecer en el extranjero por tiempo
limitado. Estos no están sujetos al pago de aranceles ni de cuotas compensatorias. Siguiente, por favor. Depósito fiscal. Es el almacenamiento de mercancías de procedencia extranjera en almacenes que puedan ofrecer este servicio. La ventaja en este régimen es que las mercancías pueden importarse y exportarse por lotes, una vez pagados los aranceles y las cuotas compensatorias correspondientes. El tránsito de mercancías es el traslado de mercancías bajo el control fiscal de una aduana nacional a otra. Este se divide también en dos, en tránsito interno y en tránsito internacional. El de tránsito interno se refiere a que la mercancía pasa de la aduana de entrada a la aduana donde se va a despachar y asimismo pasa de la aduana que se va a despachar a la aduana de salida. El de tránsito internacional, la mercancía entra a la aduana se recibe en la aduana de entrada y se lleva a la aduana de salida para seguir con su destino de origen. Siguiente, por favor. De elaboración, transformación o reparación en el recinto fiscal. Las mercancías extranjeras se introducen al territorio para su transformación, elaboración, reparación y para posteriormente ser exportadas. El recinto fiscalizado estratégico consiste en la introducción de mercancías extranjeras, nacionales o nacionalizadas en los recintos fiscalizados estratégicos por tiempo limitado para ser objeto de manejo, almacenaje, custodia, transformación o reparación. Eso sería todo. Ahora, el sistema de autorización aduanera integral es un sistema de cómputo bajo estándares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sirve para la elaboración y validación de pedimentos de importación y exportación. El M3 se debe a la versión de este sistema y esta versión contiene más de 100 datos a llenar y es flexible ante las adecuaciones que presenta la ley aduanera, la LIGI y la ley de comercio exterior a lo largo de los años. También facilita el despacho de mercancías, aprobando o detectando inconsistencias. También existe la FEA, que es una firma electrónica avanzada. Es un código de validación y sirve para identificar la identidad del emisor o del contribuyente. También es una llave de acceso para transacciones e identificar transacciones electrónicas. Esta puede ser empleada en la ventanilla única de comercio exterior mexicana. Y bueno, es una plataforma de comercio mexicano. Es una plataforma de comercio mexicano en la cual se rellena con documentos electrónicos, como lo sería el pedimento, y también se implementa lo que es la prevalidación electrónica. El pedimento y documentos anexos. Este es un documento el cual se le solicita a la autoridad aduanera para introducir o extraer mercancías del territorio nacional. Debe de contener una descripción técnico-comercial del producto para su identificación y así proceder a su clasificación arancelaria. También debe contener un certificado de origen, traer su régimen aduanero, el valor, conocimiento de embarque y un certificado de peso-volumen. Este pedimento debe ser presentado y validado en el despacho de mercancías. También existe lo que es un pedimento consolidado, que no es más que una agrupación de mercancía en un plazo de una semana para presentarla en un solo pedimento. Esto ahorra gastos y para poder hacer esto se debe estar inscrito en un padrón de importadores en el programa INMEX. Los 5 terms, International Commercial Terms, términos de comercio internacional, fueron creados en 1936 por la Cámara de Comercio Internacional y sirven para delimitar las obligaciones de los gastos y riesgos entre el vendedor y el comprador. Existen cuatro grandes grupos que serían el E, F, C, D y 11 se dividen en otros 11 subgrupos, de los cuales 4 son para envío marítimo. Un agente anual es
una persona física que está autorizada mediante una patente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para promover por cuenta ajena o por cuenta propia el despacho de mercancías. Sus obligaciones son realizar el descargo del descargo en el medio magnético de la información del producto, también manifestar el número de candado oficial, aceptar las visitas de autoridades aduaneras, decir bajo pretexto la verdad, y abstenerse de retribuir a algún agente suspendido. Un apoderado anual tiene las mismas tareas que que un agente anual, a excepción de que los trámites de comercio exterior que realicen representación será de quien dependa o de quien fue autorizado exclusivamente. Un representante legal es aquella persona acreditada por el SAT para el despacho de mercancías sin un agente aduanal. Sin ser agente aduanal, esta debe ser una persona física y cumplir con obligaciones fiscales. También debe acreditar una relación laboral con el importador y exportador y tener experiencia en materia de comercio exterior. Es todo por mi parte. Bueno, en cuestión de los aranceles, estos son impuestos a la importación y exportación, en los cuales tienen el fin de regular más que nada las importaciones. Igual existe el arancel de tránsito, el cual se aplica para mercancías que solamente estén de paso en el país. Hay varios tipos de arancel al valor que se aplica en un porcentaje específico al valor de la mercancía, específicos que se aplican según cierta cantidad de peso de volumen o mixto, una combinación de ambos. Siguiente, en las restricciones y regulaciones no arancelarias pueden ser por distintas cosas, pero por lo general son para regular el comercio exterior en el país, para salvaguardar la seguridad pública y también la salud del país, y para ajustarse a tratados en los que México forme parte. Algunas medidas son el permiso previo, a las cuales el permiso previo, los cupos, que son ciertas cantidades, el embargo precautorio de mercancías, y medios de transporte, las normas oficiales NOM, las certificaciones dadas por las NOM, cuotas compensatorias, que estas son aplicadas para prácticas desleales del comercio, como lo son la subvención y discriminación de precios, igual el certificado del país de origen, que determina si se le da o no preferencia arancelaria a la mercancía. Siguiente. La clasificación arancelaria y fracción arancelaria. La clasificación es ubicar la mercancía en la fracción, y la fracción arancelaria más que nada son 8 dígitos, los cuales se componen los primeros 2 de capítulo, los siguientes 2 de partida, los siguientes 2 son subpartida y los últimos 2 es el arancel que se va a aplicar. Se leen de izquierda a derecha. Los primeros 6 dígitos juntan el sistema armonizado, que pues esto es lo que ayuda a identificar la mercancía a lo largo del mundo. Siguiente, de favor. En relación al valor de transacción de mercancía, este sirve para saber cuánto el valor en aduana y se puede determinar por factura comercial, pero si no, se procede a buscar una mercancía idéntica a la de nuestra, y si no, se procede a buscar mercancías similares a la de nosotros. Ya si no se puede, se va a ir por el precio unitario de venta, que es buscar a aquel importador que pues igual tenga una mercancía similar a nosotros y preguntarle cuáles son sus precios. También existe el valor reconstruido, que pues este método ya es reconstruir el valor a partir de nuestros costos de producción, de materia prima y otros costos. Siguiente, de favor. En cuestión de las reglas generales de la LIGE, la primera regla nos dice que la partida y la subpartida nos van a decir de qué se trata la fracción arancelaria. La segunda regla es de que los artículos incompletos o sin terminar siguen considerándose como completos. Por ejemplo, un auto sin llantas sigue siendo un auto. La mercancía puede tener igual varios componentes y aún así seguir siendo esa misma mercancía. Por ejemplo, la leche con vitaminas sigue siendo leche. En tercera regla general es de que la clasificación debe ir de la más específica a la más genérica, de que si la mercancía es una mezcla, se va a tomar en cuenta aquel componente que le dé el carácter esencial a la mercancía. Por ejemplo, un abrigo de lana con acrílico sigue siendo un abrigo de lana. De que si hay varias partidas posibles, se van a tomar en cuenta todas las partidas y vas a escoger la de último orden. En cuestión de la cuarta regla general es de que si no sirven estas reglas, pues vas a utilizar las analogías, o sea, vas a escoger la más parecida. La quinta regla son de que los estuches y contenedores de mercancía siguen siendo parte de la mercancía, y si no, y si esos estuches se usan de forma frecuente, van a tener otra clasificación. Por ejemplo, los toppers. La sexta regla es el uso de subpartidas, para ser más específicos. La siguiente, por favor. En cuestión de las reglas complementarias, pues las más importantes son la fracción
arancelarias y el nivel de las subpartidas va a ser de primer nivel, aquellas que terminen su sexto dígito en 0, y las de segundo nivel, las que terminen su sexto dígito en un número distinto a 0, a las mercancías que no son, a los artículos que no son considerados mercancías, a los tratos preferenciales en el comercio exterior, y más que nada es eso. Siguiente, por favor. En cuestión de las infracciones y sanciones, estas pueden ser por causas como no declarar impuestos, no pagarlos, a no llenar correctamente formatos, no cumplir con las RRNA, a importar o exportar mercancía prohibida, restringido, de contrabando. Las sanciones pueden ser el proceso administrativo en materia aduanal, el embargo precautorio de mercancías, el abandono de las propias mercancías, a multas del 80 al 120% del valor comercial, y la pérdida de la libertad en casos muy graves. Siguiente, por favor. En cuestión, pues encontré varias multas, sin embargo, las que más me llaman la atención son aquellas, bueno, las que más se repiten, mejor dicho, son aquellas en las que los documentos se entregan de forma fuera de tiempo, o en aquellos documentos que no estén llenados de la manera correcta, con datos erróneos o inclusive hasta falsos. Y pues generalmente eso se les aplica multas generalmente, bueno, son las multas más comunes en el comercio exterior. Y pues bueno, en general pues aprendimos cómo todas estas leyes se complementan unas con las otras, y que pues es importante tener control y conocimiento sobre el comercio exterior para importar y exportar. Pues bueno, por nuestra parte ha sido todo.